Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase final del parcial 3 de la materia de iluminación y protección. Bueno, como tema final, como estamos viendo la parte de alumbrado, vamos a ver el método más utilizado para calcular alumbrado en interiores. Se denomina método de flujo total para cálculo de alumbrado en interiores. Bueno, vamos a ver qué es este método de flujo total para cálculo de alumbrado en interiores. Es un método muy utilizado para el cálculo de alumbrado en interiores que toma en cuenta las dimensiones del cuarto o espacio a utilizar a iluminar, flujo luminoso y el factor de mantenimiento de la lámpara. Ahora, ¿para qué me sirve? Bueno, lo que voy a obtener con este método es cuántas lámparas voy a necesitar de cierto tipo, ¿verdad? Incandescentes de mercurio o hasta tipo LED, ¿verdad? Y cómo las voy a acomodar, ¿verdad? Cómo las voy a distribuir para iluminar cierto espacio. Bueno, ¿qué limitaciones tiene este método? Pues solo aplica para interiores y no comprende el alumbrado industrial. O sea, se puede hacer talleres, negocios pequeños, casas, recámaras, estudios, salones de belleza, oficinas, ¿verdad? En general se usa para un buen número de interiores, pero no comprende el alumbrado industrial, o sea, cuando ya tienes bodegas, naves que están a mucha altura, las lámparas, ¿verdad? Tenemos que usar otros métodos. Este método de flujo total solo aplica a estas características. Bueno, ¿qué datos voy a necesitar para realizar este método? Primero, pues necesito conocer la variable E, o sea, los luxes deseados en el mm, espacio que voy a iluminar. Esto se saca por tablas, ¿no? Ya hay ciertos niveles de iluminación recomendados y ahorita vamos a verlo, ¿verdad? En unas tablas que puede consultar en internet o aquí vamos a ver algunas de ellas. Esto ya se saca por tablas, ¿no? Los luxes. Si vas a iluminar una estética, es diferente que vas a iluminar un estudio, ¿verdad? O una recámara. Esto ya está en tablas. Phi es el flujo luminoso en lúmenes emitido por la lámpara. ¿Ok? Esto lo sacamos de los datos del fabricante de la lámpara o el foco. Igual también hay tablas, ¿verdad? La superficie total del local, bueno, es así, pues tenemos que sacar la base por altura, el largo y el ancho, ¿verdad? También necesitamos la altura del local, necesitamos la altura, el largo y el ancho. Necesitamos esas tres medidas, ¿verdad? El factor de utilización depende del sistema de iluminación, de las características. Este también se saca por tabla, ¿no? Dice aquí que se puede usar experimentalmente en locales prototipo y empleando lámparas. Bueno, esto es mucho rollo. También ya hay tablas, ¿verdad? Incluso hay calculadoras del factor de utilización. Aquí vamos a usar una tabla, ¿no? El índice de local, aquí, bueno, pues es una fórmula que tiene que ver con las dimensiones del espacio a iluminar y si la iluminación es directa, semi-indirecta o mixta, también vamos a ver en una tabla cuándo es cada caso, ¿verdad? Entonces, aquí la fórmula es esta: largo por ancho por el H acuérdense que es este, la altura del local, ¿va? Ah, bueno, pues aquí está, ¿no? Ancho del local, largo del local y altura de la luminaria sobre el plano de trabajo.
Pero si la iluminación es mixta o indirecta, se tiene que usar un poco diferente la fórmula, ¿ah? Entonces, vamos a suponer que usted tiene su espacio de trabajo aquí y el foco está a una altura h, de acá arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que calcular cuánta distancia hay del foco a la mesa de trabajo. Esa es la famosa h, ¿verdad? Esto, si la luz va a ser directa, semidirecta y mixta, podemos usar esta fórmula. En caso de que sea semi-indirecta o indirecta, usamos esta otra, ¿no? Que bueno, en realidad pues no hay mucha variación, solo una variación de 3 medios, ¿verdad? Cuando es directa e indirecta, bueno, nos lo va a decir el problema o lo podemos sacar también de algunas tablas de datos. Y por último necesitamos saber el valor M, que es el factor de mantenimiento. Y aquí necesitamos acudir con los datos del fabricante de la lámpara para que él nos diga su lámpara qué tanto envejece con el tiempo, si está limpia, si está con polvo, con suciedad, qué tanto va a durar su lámpara, ¿no? A determinado mantenimiento. ¿Ok? Bueno, ¿qué ecuaciones se utilizan en este método? Bueno, pues ya vimos una que fue la de la distribución de luz, la K. Esta es una fórmula que ya está dada. Simplemente vamos a usar dos ecuaciones. La ecuación que me va a hacer el flujo total que debe circular, que debe tener el local o el espacio a iluminar. El flujo total viene dado por los luxes, por el área, sobre la mu, factor de mantenimiento m, ¿verdad? Y el factor de utilización mu. Son multiplicaciones, ¿verdad? Esta es la ecuación principal. Esta ecuación nos va a decir, o esta fórmula nos va a decir, cuántos lúmenes debería de haber en mi espacio. ¿Ok? Y si yo sé que mi lámpara, este, entrega tantos lúmenes, esto lo podemos ver en la hoja de datos. Entonces, mi lámpara, no sé si produce 1500, 2000 lúmenes, pues llego a una ecuación muy simple. ¿Cuántas lámparas voy a necesitar para iluminar un espacio? Divido el flujo total sobre el flujo de cada lámpara. Y ya voy a obtener el número de lámparas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver enseguida un ejemplo. Bueno, los pasos que debo seguir para calcular este método, ¿verdad? Antes del ejemplo vienen los pasos. Son 10 pasos que debemos seguir. Pasos a seguir. Primero, necesitamos las dimensiones del local. O sea, la base, la altura, el largo, el ancho, ¿verdad? El plano de trabajo. Cada local pues tiene su propia manera de distribución de espacios, ¿verdad? Por ejemplo, un salón de belleza. Este, un salón de belleza, pues depende mucho de la altura del salón, ¿verdad? Vamos a suponer que el salón mide 3 metros y el espacio de trabajo no es precisamente una mesa. Puede ser una mesa para las uñas y eso, ¿no? Pero en sí, el plano de trabajo que nos interesa es la cabeza del cliente, ¿no? El cliente puede ser muy alto y pues no va a estar a 80 centímetros del suelo, ¿verdad? Quizás esté a más, no sé, 1 metro, 1,20. Vamos a suponer ahora que estamos en un taller de relojería, no sé. Quizás ahí sí el espacio de trabajo sea una mesa. Esa mesa sí puede estar a 80 centímetros del suelo, ¿verdad?
Entonces necesitamos como que hacer una inspección física del local, tomar las medidas, y darnos una idea de qué iluminación se necesita. Vamos a ir a tablas a obtener el nivel de iluminación recomendado. Ahorita vemos esas tablas, ¿no? Vienen al final de las diapositivas. Obviamente necesitamos saber el área del local, pues largo por ancho, ¿ah? Necesitamos calcular el índice del local K con la fórmula que vimos hace rato. Necesitamos de las tablas, depende de qué color tenga pintado el cliente su techo y sus paredes. Si tiene colores claros, si tiene colores oscuros. Esto se saca por tablas, el coeficiente de reflexión. Vamos a definir qué tipo de lámpara se quiere y qué tonalidad. Pues ahorita en la actualidad solo prácticamente hay de dos sopas, luz fría o luz cálida. Viendo las iluminaciones que tenemos hoy en día tipo LED, solo hay luz fría o luz cálida, luz blanca o luz cálida, ¿verdad? Seleccionamos el tipo de luminaria si es su caso, o sea, luminarias se refiere a todo el instrumento, ¿no? Las lámparas más el foco. Puede ir el foco solo, pero si es necesaria una luminaria, pues se pone con todo luminaria, ¿no? Obtener el factor de utilización μ por tablas también. Calcular con la fórmula el flujo total. Calcular el número de lámparas requerido. Y calcular la potencia total de la instalación. Entonces son 12 pasos, no eran 10, eran 12. La verdad están muy sencillos cada uno de ellos. No requiere ecuaciones complicadas y la mayoría de los datos los vamos a sacar de tablas. Por tanto, pues no es un método tan complicado, en realidad es muy sencillo, ¿no? Una vez que ya le agarra la onda, le agarra el hilo a este método, puede hacerlo ya después sin ver siquiera los 12 pasos, ya lo va a hacer de manera automática. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se desea iluminar un pequeño taller con paredes, techo color café, que tiene 5 metros de ancho, 7,5 de largo y 4 metros de altura. ¿Verdad? Calcular el número de lámparas para obtener el plano sobre un plano de trabajo de 0,8 metros y un nivel de iluminación de 250 luxes. Bueno, antes de empezar, fíjese bien todos los datos que nos da el problema. Aquí ya fue el instalador, revisó el local, hizo como que una inspección de campo, ¿verdad? Que es como empiezan muchos proyectos o muchos trabajos, y obtuvo los siguientes datos. Ok, bueno, es un taller, dice, un pequeño taller. Las paredes y el techo son color café claro. Esto ya estaba, ¿no? Es muy importante saber el color de las paredes y el techo. Ok. Las dimensiones, 5 metros de ancho, 7,5 de largo, 4 de altura. Esto pues lo obtuvo quizás con un flexómetro. O estos datos pues se los puede dar el dueño del taller, ¿verdad? O el usuario del taller. Calcular el número de lámparas, pues, la altura sobre el suelo. Suponiendo que tenga una mesa de trabajo. Normalmente las mesas tienen esta altura, casi 1 metro, a 0,8 metros. Y el nivel de iluminación. Este nivel, ¿de dónde lo saco? Bueno, aquí me lo da el problema. Pero en caso de que no lo tenga, vamos a ver las tablas que les comentaba. Acá al final de las diapositivas va a venir unas tablas auxiliares. ¿Verdad? ¿Dónde está? Tablas auxiliares. Ok. Estas son algunas tablas de los
niveles de iluminación mínimo recomendados según la norma, ¿va? Por ejemplo, aquí tenemos almacenes, está en orden alfabético, bancos, baños. Por ejemplo, un baño, la iluminación general es de 100 luxes, normalmente pues en los baños. Hablando de baños pequeños, acuérdense que estamos considerando no espacios muy grandes, ¿verdad? No así hileras de baños, la iluminación general debe tener 100 luxes, ¿verdad? O sea, el baño de una oficina, por ejemplo. Por ejemplo, en una escuela, la iluminación promedio recomendada es de 700 luxes en un salón, ¿verdad? En el caso del taller, aquí habría que buscarlo, ¿verdad? Tenemos imprentas, iglesias, hoteles, gimnasios, garage para vehículos de motor, o sea, cocheras, lavanderías, montaje, talleres de montaje, ¿verdad? Oficinas, pinturas, talleres mecánicos, tiendas. Pues nuestro taller más o menos tiene esta iluminación, ahí no lo da el problema, ¿no? Más o menos 300 luxes, 250 luxes. Si el problema no le da el nivel de luxes, pues lo buscamos en una de estas tablas, ¿no? Por ejemplo, un salón de clases, aquí está, 700 luxes, ¿verdad? Ok. Aquí nos está diciendo que se recomienda 250 luxes. Entonces más o menos podemos caer pues en un nivel de aquí, ¿no? Una inspección de colores, iluminación general, más o menos por ahí caería, ¿verdad? No dice qué tipo de talleres, no dice que sea taller mecánico, porque si no sería más iluminación, ¿verdad? Pero bueno, ya ese dato nos lo da el problema. Entonces vamos a revisar lo que sigue, ¿no? Aquí no lo da. Si nos los da, pues ya lo hicimos, ¿no? Ya no necesitamos buscarlo en tabla. No dice que es un pequeño taller, pues ni tan pequeño, ¿verdad? Porque pues 5 metros de ancho y 7,5 de largo ya es algo considerable, ¿no? Mm, por ejemplo, un salón de belleza pues podría medir 3,5 por 3,5, ¿no? Un salón pequeño. Quizás una oficina, ¿verdad? Un despacho de abogados también sea muy pequeño, ¿no? La altura es de 4 metros, bueno, pues también es una altura considerable. Y el techo y paredes color café claro. Ok. Pues lo primero que tenemos que hacer es como una especie de boceto, darnos una idea de cómo va a estar el plano del taller, ¿verdad? Aquí dice que mide 5 metros de ancho por 7,5 de largo, ¿verdad? Y que la mesa está a 0,8 metros del suelo. ¿Ok? Pues no es en sí una mesa, sino un espacio de trabajo, ¿verdad? Donde nos interesa que se ilumine bien. ¿Ok? Entonces, eso va a estar a 0,8 metros del suelo. Tiene una altura total de 4 metros y 7,5 de largo. ¿Ah? Ok. Este es el taller visto por arriba y este es el taller visto de lado, ¿ah? Lateralmente. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a resolver este problema? Consideramos una iluminación directa, que la mayoría son de estos tipos. ¿Cómo sé si es iluminación directa o indirecta? También lo podemos ver en las siguientes tablas, ¿verdad? A ver. Pero ¿por qué no cambia? Ok. Vamos a verlo en las tablas que también están hasta el final de las diapositivas. ¿Cuándo es iluminación directa? ¿Cuándo es iluminación indirecta y mixta? Pues aquí está, ¿no? Si es directa es que el flujo luminoso es hacia abajo. O sea, tienes la lámpara apuntando sobre una determinada área.
Por ejemplo, los estudios, las imprentas, quieres que la luz se dirija sobre cierto objeto, entonces esa es una iluminación directa, ¿no? Y así va a ir bajando. La iluminación directa pues es un rendimiento del 90 al 100%, es decir, tienes enfocada la luz. Por ejemplo, en los dentistas que usan esas lámparas para ver la boca, ¿verdad? Los dientes, esa iluminación es directa, que tienes la lámpara enfocada directamente en tu objetivo, ¿no? Sí, aquí está también la semi-indirecta, la mixta, etcétera, ¿no? Bueno, aquí podemos saber qué tipo de iluminación. Para los talleres, obviamente, pues para la mayoría de las cosas es directa, ¿no? Bien, ¿no? Entonces ya quedamos que la iluminación es directa, ¿no? Ok, las dimensiones del local aquí están. El nivel de iluminación es de 250 luxes, no lo da el problema. El área del local es de 37,5 metros cuadrados. Entonces ya llevamos 3 pasos de los 12 pasos, ¿verdad? Paso número 4, el índice del local. ¿Cómo voy a calcular el índice del local? Bueno, vamos a suponer que la iluminación ya es directa, ¿va? Supongamos, bueno, el libro supone, como les comento que es un libro ya antiguo, que en ese tiempo se usaban las lámparas incandescentes, o sea, los focos amarillos, ¿no? Los de antes. Y reflector de haz directo, o sea, más o menos una lámpara de este tipo, ¿va? Muy usada en los talleres, antiguamente, ¿va? Ahorita ya todo es LED, ¿ok? Todo es por iluminación LED, la mayoría de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, dice, suponiendo que la luminaria se fija a punto 5, o sea, del techo hacia abajo mide 0,5 metros, y el plano de trabajo está a 0,8 metros con respecto al suelo, entonces el índice del local es la altura, fíjate, aquí hay que poner esto, esta es la altura de mi local, ¿va? Ahora, esta es la altura de la mesa de trabajo o del plano de trabajo, ¿va? Y esta es la distancia del techo al final de la lámpara, ¿verdad? Por eso yo les comentaba en las prácticas anteriores, hay que medir del techo hasta la punta del foco cuánto hay. Y es esto precisamente. Aquí dice que hay medio metro, 50 centímetros. Obviamente porque va a haber una lámpara, ¿no? Una luminaria, ¿ok? Recta, así normal. Entonces, al hacer la resta me da 2,8 metros. Ese es mi índice del local H, ¿verdad? Este. Es la distancia que hay. Acuérdese, la SH es, no pierda de vista, es la distancia que hay del foco a el plano de trabajo. Suponiendo que el foco esté aquí, ¿verdad? Ok, este es el índice local, H. Entonces ya lo calculé. Perdón, ese es la altura H, ¿no? Ahora falta calcular el índice local K, ¿verdad? Entonces ya tengo largo por ancho, por la H, por la suma, ¿verdad? Largo más ancho. Y resulta que mi índice local es de 1,07. Ok, ok, prosigamos. Paso 5. Coeficiente de reflexión del techo y las paredes. Dice, por el color de las paredes y el techo se puede seleccionar
un coeficiente de reflexión del 30%. ¿De qué color eran las paredes y el techo? Color café claro. ¿Y cómo sé este, el índice de reflexión? Lo vemos en tablas. Por acá puse una tabla que involucra varios colores. Por ejemplo, es esta. Ah, no. Ah, no, creo que esta no la puse, pero de todos modos, usted la tiene muy fácil. Nos vamos a internet, le ponemos en Google coeficiente de reflexión colores, ¿verdad? Y aquí tiene algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, para blanco o muy claro, 0.7. Tiene un alto índice de reflexión. Nosotros estamos en un índice de reflexión medio. Si queremos ser más específicos, pues nos vamos a tablas, ¿no? Este, vamos a ver, por ejemplo, esta, creo que está bien. Café claro. Marrón claro, aquí está. Del 30 al 40%, ¿está bien? Marrón claro o café claro, aquí está. Tenemos el internet al alcance de la mano. Entonces ya no hay pretextos para no encontrar la información. Lo podemos sacar de internet, ¿no? Estos datos. Entonces íbamos aquí, ¿verdad? Entonces, como es café claro, pues es un 30%. Lo sacamos de tablas, ¿verdad? Tipos de lámparas incandescentes a 127 volts. Esto ya lo decidimos previamente, ¿verdad? La luminaria es este dibujito, ¿verdad? Se refiere a esto. Pues es reflector de haz medio, ¿no? De las convencionales, ¿no? De las más usadas. Factor de utilización mu. Vamos en el paso 8. Dice, se determina entrando la tabla con el tipo luminaria tomando el valor del índice de local em, dentro del rango correspondiente y encontrando el valor de la columna al coeficiente de reflexión. Entonces, este factor depende de dos cosas. De la K. Acuérdense que la K la calculamos de... Aquí estaba, ¿no? 1.07. Este, cae en este rango. Este rango es de la letra K. ¿Ah? Esta es la K. Y este es el índice, coeficiente de reflexión. Este es color de paredes. Café oscuro, café claro, 30%. Y me voy a las tablas. Otra vez. Vamos a revisar las tablas. Aquí está. Esta la saqué de internet también. Nosotros estamos por acá. Pero nuestro factor de reflexión es del 30%, o sea, del punto 3. Vamos a considerar que estamos por aquí. Eh, ok, perdón. Nuestro factor de reflexión del techo. No. Dice que es eh, del techo y de las paredes. Ok, las paredes es de punto 3 y del techo es de punto 3. Ok, entonces este no va aquí. Es punto 3 del techo, porque el techo se supone que también es café claro, ¿verdad? Y las paredes es punto 3. Entonces estoy en esta columna y mi índice de local K es de 1 más o menos, ¿verdad? Entonces el resultado es 0.46. Bueno, esto va a variar mucho de tabla en tabla, ¿no? Pero así se usan estas tablas de factor de utilización, ¿verdad? 0.46. Entonces,
Me fijo en el factor de reflexión del techo, depende del color. De las paredes, depende del color. Y el índice local K es 0.46. Ok. Aquí es aproximado también, ¿verdad? Porque nos dio 1.1, creo. Bueno, esta tabla nos diría que es de 0.46. El libro me parece que trae su propia tabla, pero nos dio 0.40 y más o menos lo mismo, ¿no? Décimas más, décimas menos. Ok. Entonces, este es mi factor de utilización. Lo saco por tablas, depende del índice de local K y del color del techo y de las paredes. Tipo de mantenimiento previsto se considera buena y ok. Esto también tiene que ver con las curvas de mantenimiento del foco. Lo tenemos que obtener de los datos del fabricante. En este caso ya no lo da, dice M vale .75. Ok. Este, flujo total, vamos en el paso 10. Aplicamos la ecuación, la fórmula, y nos dice que es flujo de 250 luxes por el área, 37.5 metros cuadrados. El factor de utilización, 0.43. Y el factor M, 0.75. Dice que en tu taller debería de haber 29.000 lúmenes, ¿sí? En todo el área. ¿Cómo los vamos a cubrir? Bueno, pues necesitamos saber el número de lámparas. Ok. Entonces, ¿cómo sé? Me estoy adelantando. El paso 11 es saber el número de lámparas. ¿Cómo puedo saber yo cuántas lámparas necesito? Necesito saber cuántos lúmenes me da cada lámpara. ¿Ok? Esto lo saco también del fabricante. Necesito, pues no sé, el modelo del foco, lo busco en internet y listo, ¿ah? O en catálogos del fabricante. Por ejemplo, aquí dice que va a usar lámparas de 300 watts a 127 volts, las cuales dan 4.950 lúmenes. ¿Cómo lo supo el autor del libro? Pues tuvo que revisar la hoja de datos de la lámpara y ver que efectivamente cada lámpara nos da esto. Aquí tengo un ejemplo de un foco convencional. Quizás no sea una lámpara muy grande, ¿verdad? Pero por ejemplo, este es un foco tipo LED de 12 watts y aquí me debe de decir cuántos lúmenes arroja. Aquí está, mire el dato. No lo pierda de vista. Siempre viene por ahí en alguna parte cuántos lúmenes me da cada lámpara. Eso debe venir en la caja del foco, viene por norma. Primero tenemos que ver que nuestro foco sea de la NOM, aquí abajo. Aquí abajo dice que ya lo certificó la NOM. Y cualquier foco que tenga la certificación NOM, entonces tiene que traer los lúmenes por norma, porque la norma se lo pide al fabricante, ¿verdad? Entonces usted tiene que ver en su foco, en su empaque o en su hoja de datos en internet. Yo le puedo poner el modelo, la marca, Maverick 8122. Ahorita vamos a ver más adelante. Y me salen todos los datos, ¿verdad? Entonces, eh, este lámparas nos dan 4.950 lúmenes. Entonces, si mi espacio requiere 29.000 lúmenes y lo divido entre 4.950 nos da 6 lámparas. Entonces ya sé cuántas lámparas necesito y la distribución necesita ser equilibrada, ¿verdad? ¿Cómo las voy a posicionar? Pues de la siguiente manera.
este, equilibradamente, ¿no? De manera que aquí haya una distancia, ¿verdad? Y aquí esté la misma distancia, como si fuera una caja, ¿no? Observe, de aquí a aquí hay 1.25 y de aquí a aquí también, ¿verdad? Entonces, estas 6 lámparas se van a repartir de manera equilibrada, ¿ok? A menos de que la persona diga, yo quiero más iluminación en esta zona, que no debería ser, ¿verdad? Porque ya estaríamos generando este, puntos de iluminación muy concentrados en ciertos lugares. Entonces no se desea eso, ¿no? Se desea que la iluminación esté equilibrada o balanceada, como aquí en la figura. Y por último, ¿cuánta potencia nos va a consumir esto? Pues si tengo 6 focos de 300 watts cada uno, pues el consumo de potencia va a ser de 1800 watts. ¿Ok? Y ahí está lo que sería el diagrama de la instalación. Circuito derivado 1, circuito derivado 2, circuito derivado 3, para que se mantenga un equilibrio, ¿va? Aquí tengo 3 lámparas, 900 watts, 3 lámparas, 900 watts, y los tomacorrientes, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 8, 40, otros 900 watts, ¿va? Por eso hizo 3 derivados. Dice que va a usar 2 conductores de calibre 12. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí el esquema, ¿no? Usted también, pues ya esto lo conoce de instalaciones eléctricas. Por tanto, así se resuelve este problema. Este es el método del flujo total. ¿Por qué se llama así? Pues porque primero calculamos el flujo total del espacio, lo dividimos entre la iluminación de cada lámpara y obtenemos el número de lámparas. En este caso ya nos dio 6 lámparas de este tipo. ¿Y cómo deben ir distribuidas? Pues de manera equilibrada, ¿verdad? Y que el diagrama eléctrico pues ya debería de saberlo hacer, ¿no? El diagrama de la instalación. Y esto pues ya sería una carga. Por eso a veces la iluminación es la parte que más consume carga en un diagrama eléctrico, ¿verdad? 1800 watts por 6 focos. Aunque ya con los focos LED esto está cambiando, ¿no? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Algunas tablas que nos pueden servir para este método, pues ya se las comenté. Depende del lugar que vayas a iluminar y hay iluminación promedio en luxes recomendada. Esto ya lo vimos hace rato, ¿verdad? Si tiene alguna duda, pues aquí lo puede consultar, ¿verdad? Si algo no aparece aquí, pues lo podemos buscar en internet, ¿verdad? Este, ¿Qué más? La tabla del factor de utilización depende del color del techo, el color de las paredes. Cuando ya sepa el factor de reflexión del techo y de las paredes y el índice local K, que también lo calculamos en función del espacio de trabajo, ¿verdad? Ubicamos el factor mu, que le llama eta, ¿verdad? Bueno, nos dio punto 46, muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo. ¿Cuál es la eficiencia? Estas lámparas son antiguas, ya no se usan, ¿no? Por ejemplo, el foco incandescente nos daba 20 lúmenes por watt. Entonces, por ejemplo, un foco de 100 watts, entonces nos daba 2000 lúmenes, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, es mucho 100 watts, ¿no? Comparo lo que teníamos antes: vapor de mercurio, fluorescente, sodio, alta presión, sodio, baja presión. Este sería el caso perfecto, que si mi lámpara me consume 683 watts,
pues me dé 683 lúmenes, ¿verdad? Un lumen por watt. Pero aquí la gran pregunta es, y eso se los dejo a ustedes a su reflexión, ¿verdad? ¿Dónde quedó la iluminación LED? ¿Verdad? Pues bueno, estos libros están basados en las iluminaciones anteriores. Repito, lo LED es muy reciente. Habría que ver si los libros modernos, los libros actuales, traen datos sobre la iluminación LED. Yo me imagino que sí, porque pues son temas recientes, ¿verdad? Entonces ahí está la iluminación LED, ¿no? La gran pregunta, ¿cuál será los datos de iluminación LED? Bueno, pues eso queda para el futuro. Revisar nuevas fuentes bibliográficas. En internet hay mucha información. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con el foco que traigo de ejemplo, ¿verdad? Podemos sacar su eficiencia a manera de ejemplo, ¿no? Pero sería interesante ver si hay una eficiencia promedio para la lámpara LED. Eh, o qué tipo de, cómo puedo yo saber la eficiencia de la iluminación LED, ¿verdad? Aquí están los tipos de iluminación que ya vimos, la mayoría cae en directa, ¿ok? Aunque bueno, depende también, quizás, pues bueno, hay casos muy particulares donde no se usa la directa, ¿no? Quizás un rendimiento bajo, una indirecta, pues podría ser, por ejemplo, quizás en un bar o en una discoteca, ¿verdad? En un antro, donde pues casi todo está muy oscuro, ¿no? Y la visión es poco nítida, se me ocurre, ¿no? Pues son casos muy, muy específicos. La mayoría lo que queremos es que la iluminación sea directa o semidirecta, ¿verdad? Queremos tener buena visibilidad, una visión bastante nítida, ¿no? Ok. Estos curvas de suciedad y tienen que ver con la eficiencia o el mantenimiento de la lámpara, ¿no? Este, por ejemplo, aquí tenemos cómo se va deteriorando una lámpara acá arriba, ¿va? Cómo se va deteriorando una lámpara en función del mantenimiento que se le da. Por ejemplo, una lámpara muy limpia, aquí está el eje X está en meses, el eje Y está en porcentajes, por así decirlo, ¿va? Si yo tengo una lámpara muy limpia de categoría 1, bueno, el chiste es que está muy limpia. Si se fijan, en las categorías no importa tanto la categoría. Si mi lámpara está muy limpia, me puede seguir dando hasta el 90% de eficiencia, ¿verdad? O puedes seguir funcionando al 90% de su condición inicial, o sea, cuando estaba nueva, incluso pasados 3 años de su compra, ¿no? Entonces es importante tener las lámparas muy limpias, ¿verdad? Porque duran más. En cambio, si la misma lámpara no le doy ningún mantenimiento, pues ya su iluminación, su iluminancia, va a bajar incluso hasta el 50%, ¿verdad? Es decir, me va a iluminar casi la mitad de lo que iluminaba nueva pasados 3 años. Esta es la importancia de darle mantenimiento a las lámparas, ¿verdad? Este es un grado nos puede dar una idea de cómo debemos darle mantenimiento a las lámparas y por qué es importante, ¿no? Por último, vamos a analizar un foco moderno, ¿verdad? Que la mayoría pues ya vienen de China. Entonces, pues ya los encuentra uno
en cualquier lado, ¿no? Hasta ya vas a un Oxxo, vas a una tienda y ya no hay focos incandescentes prácticamente de los amarillos, ¿no? Casi por lo general hay de estos. Este, dice ahorras hasta un 90% de energía. ¿Qué es lo que ofrecen estos focos? Pues bueno, que te dan la misma iluminancia, ¿verdad? La misma iluminación que un foco de más watts, pero te ahorras mucha energía. Por ejemplo, este de 12 watts eh, nos entregaba 680 lúmenes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la división. Vamos a regresarnos aquí. El foco es de 12 watts y nos da 680 lúmenes. Entonces divido 680 lúmenes entre 12 watts. Nos da una eficiencia del 56 lúmenes por watt. Y si yo me voy a mi tabla, a esta tabla, pues estoy muy por encima del incandescente. El incandescente nos daba 20 lúmenes por watt. Y aquí en nuestro ejemplo, acuérdense, nuestro ejemplo nos daba 56 lúmenes por watt. Y estamos hablando de un solo foco, ¿verdad? Haría falta ver otros focos más eficientes, a lo mejor más caros, ¿verdad? Pero nosotros estamos más o menos por aquí, ¿no? Incluso por arriba de la del vapor de mercurio, que son los focos esos como, este, que traen una parte blanca y traen un circuito oscilador, ¿verdad? Para excitar el mercurio, ¿verdad? El vapor de mercurio y la luz era blanca. Nosotros estamos por aquí, ¿verdad? Pero fíjense el precio, ¿no? O sea, el consumo de watts es mucho menor y el precio también es muy, muy barato, ¿no? Aparte las fluorescentes usan balastras, que son otro gasto, ¿verdad? Eh, etcétera, ¿no? Y estos no, estos ya son muy, muy versátiles, ¿no? Entonces, es por eso la razón de que los focos LED son muy populares hoy en día. Tienen una buena eficiencia, muy por arriba de los incandescentes y gastan menos electricidad. ¿Ok? Y bueno, cuando tenga dudas de un foco, de una lámpara, yo le recomiendo que vea, primero que esté en la NOM, su foco debe estar en la NOM, ¿verdad? Que vea esta parte de certificaciones técnicas, especificaciones eléctricas, perdón. Este, y aquí podemos sacar muchos datos, ¿no? La potencia, los lúmenes, la corriente, la temperatura del color, la vida útil. Aquí nos dice que la vida útil es de 30.000 horas. Vamos a ver cuánto sería eso en años, ¿verdad? Vamos a ver, cuántos horas, ¿verdad? Entonces un día tiene 24 horas y un año tiene 365 días, 1970. Entonces dividido dice que tiene 30.000 horas de duración entre 8.760. El foco nos va a durar 3 años, 3.4 años. Fíjate, entonces aquí le podemos poner unos datos, ¿verdad? Que no nos dice el fabricante, pero que nosotros calculamos, ¿verdad? Dato, valor. Bueno. Primero la eficiencia. Este foco nos da 56 lumen por watt. ¿Qué más? Potencia 12 watts, que es muy baja, ¿no? 12 watts, si lo pasamos
kilowatts hora va. Uy, pues no es nada, sería 0.012, ¿verdad? Kilowatt hora. O sea, imagínense cuánto consumo nos daría un foco de estos, ¿no? Un consumo muy bajo ante CFE. No sé, incluso si el watt costara 5 pesos, este, saldría muy, muy barato, ¿no? Tener el kilowatt costara 5 pesos, ¿no? Pues si tú tienes trabajando 10 horas el foco, vamos a ponerle de ejemplo. Si tú dejas trabajando el foco 10 horas, este, vas a consumir 0.012 por 10 horas. 0.12, vamos a suponer que lo tienes trabajando 60 días seguidos, ¿verdad? 7.2 kilowatts. O sea, 10 horas por 60 días. ¿Cuánto de 7. ¿Qué? 2 kilowatts, ¿verdad? Kilowatt hora por bimestre, ¿verdad? Si el kilowatt costara 5 pesos, no sé cuánto ande ahorita, ¿verdad? Pues este foco te cuesta 36 pesos al bimestre. Consumo de luz, 36 pesos al bimestre. Y eso que estoy exagerando, ¿eh? Este, más o menos. Por eso son tan solicitados, ¿no? Salen muy baratos. O sea, tienen buena eficiencia, salen baratos. Aquí exageré con 5 pesos el kilowatt, ¿verdad? A lo mejor anda, mm, quizás si ande en 3.5. Todavía sale más barato, me saldría en 25 pesos prender este foco 10 horas diarias por 60 días. Entonces es un consumo muy bajo, ¿no? Bajísimo. Bueno, otro dato que es importante son las horas de duración. 30.000, ¿verdad? Y esto, años de vida útil. 3.4, ¿no? ¿Verdad? Estos datos son importantes del foco, ¿no? Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Esto. Y este, pues fíjense, es que por eso se cambió uno a la tecnología LED, ¿verdad? Por esto precisamente. Tiene alta eficiencia, sale muy barato iluminar con estos focos LED y tienen bastante vida útil. En cambio, los focos incandescentes, pues a lo mucho te duraban 6 meses, ¿no? 8 meses. No tenían eficiencia tan alta. Ahorita vimos en la tabla, ¿verdad? 20 watts, 20 lúmenes por watt. Su eficiencia era baja, ¿verdad? Y imagínense, pues, si yo tenía un foco de 100 watts, y me iluminaba lo mismo que pues me consumía más luz, me daba menos eficiencia y su vida útil era mucho menor. ¿Ok?
Entonces por eso se dio este gran cambio de los focos incandescentes por los focos LED. Hasta el fabricante aquí te lo garantiza. Acá arriba dice, ¿verdad? Acá arriba dice 3 años de garantía. Porque son muy duraderos, ¿no? Entonces, bueno, con esta reflexión última, ¿verdad? De por qué hubo el cambio a focos LED, este, terminamos esta clase del parcial 3 de iluminación. Nos vemos en la próxima.